me interesa mucho, mucho el tema este de que yo veo que tiene bastantes adeptos y me alegra mucho esto de decir que no a cosas que nos piden, que nos pasan, haciendo preguntas. En lugar de decir que no, empiezo a hacer preguntas, con el ánimo de rechazar, ¿no? Eso. En vez de decir que no, empiezo a hacer preguntas que me llevan a mí a zafar de eso que no quiero agarrar, justificado o no, ¿no? Es decir, la cuestión ética y la cuestión moral la ponen ustedes. Ahí te cancelé y te acepté. Ahí está. Hola. Yo recién le estaba contando a la gente que últimamente me parece que estoy medio obsesionado con algo que descubrí, que no lo descubrí yo, que lo vi en internet, lo vi revisando gente que habla del asunto. Descubrí esto de cuando tengas que decir que no en el trabajo y no sepas cómo, hace preguntas y las preguntas te harán libre. ¿Estás escuchando bien, no? Sí, te estoy escuchando. Bien. Entonces, estoy ahí trabajando este asunto de, vienen y te dicen, bueno, Álvaro, llegó el momento de agarrar todo este trabajo. Quédate un par de horas más y haz esto. Y en lugar de decir que no, y ponerte combativo, y decir, me está faltando el respeto, lo que sea, uno puede abrir la puerta y empezar a hacer preguntas del tipo, ¿y este trabajo para cuándo es? ¿De dónde salió? Y te responden, ¿y quién nos mandó a hacer esto? Bueno, tal persona. ¿Y esta persona me nombró a mí específicamente? Bueno, tal vez te digan que sí, te nombró a vos. ¿Y por qué a mí no? Bueno, y así, y lo vamos trabajando y uno logra encontrar en el otro el argumento para no tener que decir que no uno, sino que se justifica a través de la charla que no te terminen dando eso de lo que querías zafar. En fin, muy interesante, sobre todo porque recién también contaba que en Argentina estamos pasando por un momento medio delicado, ¿no? En términos económicos, en términos políticos, en un montón de términos, hasta climáticos. Y bueno, me encontré con un tipo que en breve lo voy a estar subiendo a Instagram, que es asesor de empresas y está en el tema de los recursos humanos y trabaja en una universidad acá muy importante, es una universidad muy importante. Y lo enganché en vivo en la radio diciendo, yo les aconsejo a los empleados que no le digan que no al jefe, que por un par de meses digan todo que sí, sí, pero no, ningún porque yo trabajador lo interpreto de una manera y mi jefe lo interpreta de otra. Me parece que hay que trabajar el tema ese de cómo decir que no. Sin embargo, no es eso de lo que vamos a estar hablando hoy desde un principio. Yo recién estuve diciendo que vos, Álvaro, no dije que sos psicólogo y tenés mucho estudio y tenés mucha práctica con el asunto del PNL, te interesa mucho la comunicación entre las personas, eso fue lo que me llamó la atención a mí. Presentate por favor y comentanos lo que te interesa que sepamos de vos. Ezequiel, muchas gracias por la invitación. Fíjate que hace ya cerca de 3 años que estoy fuera de redes y este va a ser como un poco mi regreso, aprovecho para regresar. Estuve como en una especie de desintoxicación de redes sociales, estuve más en la parte presencial y efectivamente soy psicólogo, soy filósofo, trabajo desde hace más de 15 años tengo un nicho en particular que me gusta mucho y es el nicho de relaciones y a partir de ahí se empezaron a activar otros, que ha sido el de comunicación no verbal, ha sido el de programación neurolingüística, ha sido el de negociación, como que hay otras cosas que han ido surgiendo. He venido trabajando más en estos 3 años, no tanto en redes, de hecho, como les decía, esta es como mi vuelta al ruedo de las redes y de Instagram. He estado trabajando más en el tema de oratoria, capacitando a personas en habilidades sociales y en formas de hablar en público, lo cual involucra lo que acabas de mencionar, programación neurolingüística, involucra comportamiento no verbal desde la evidencia y en eso estoy. Y me parece muy interesante el tema que traes, el tema de las negativas, cómo decir que no, y eso está dentro del campo de la asertividad. La asertividad incluye aquellas cosas en las cuales tenemos que poner límites,
tenemos que decir que no, tenemos que hacer solicitudes o peticiones que a veces pueden ser incómodas para las personas, quizás podemos sentirnos que podemos estar cruzando un límite. Eso incluye la asertividad. Y me parece curioso el comentario de que al jefe no hay que decirle que no. Eso es lo que todos creemos. Uno con la persona que está a cargo de la organización es difícil decirle que no, porque el no está asociado a quizás causar una mala impresión, una impresión negativa y demás. La idea es cómo le decimos que no. ¿Cuál sería la estrategia que podemos activar para decirle que no? De tal manera que ese no exprese con claridad un límite o que ese no esté anticipado por ciertas preguntas, como también lo escuché que lo estabas introduciendo, o donde ese no también deje la posibilidad de una propuesta. No puedo quedarme esta tarde, no puedo quedarme fuera del horario de oficina, pero mañana estaré muy temprano acá y voy a estar completamente pendiente para poder entregarte el proyecto a la hora que convinimos, mañana viernes en la tarde. Entonces ya ese es un no que te deja una posibilidad. Los no con los cuales nos enredamos más son aquellos con los cuales no hay una posibilidad de negociación, cerramos la puerta, el no es reactivo o el no implica una deficiencia actitudinal. Mi no va con rabia, va con molestia, va con una emoción negativa. Entonces allí creo que esos son los elementos que tenemos para activar el no, y termino acá dándote las gracias y pues para lo que tengamos que conversar en el resto de esta hora. Yo creo que vamos a tener que volver y hablar del no, porque para colmo es un tema que va abriendo puertas y te invita a charlar de un montón de cosas. Te empieza a invitar a hablar sobre persuasión, te invita a hablar sobre conflictos, y te invita a hablar sobre liderazgo, y te invita a hablar sobre trabajo en equipo. El no en el trabajo está en todos lados. Bueno, no sé si vos sabés, interpreto que sí, pero yo acá intento hablar en esta cuenta cada vez que hablo de negociación, yo trato de vincularlo con el trabajo. Negociación y habilidades de negociación en el trabajo, y yo creo que hay mucho para decir, pero escúchame, el primer tema del cual yo te quiero preguntar cosas es, nosotros cuando nos juntamos a hablar de negociación con mis negociadores, nosotros decimos que antes de que arranque cualquier cosa que tenga que ver con negociación y de nuestro proceso de negociación, porque negociación no es un arte, es un proceso, nosotros decimos lo primero que tenemos que hacer es generar confianza. Nosotros tenemos que generar confianza para que el otro se ablande y me deje hacer preguntas. Y yo voy a poder hacer preguntas cada vez más interesantes y más útiles para mí y para el acuerdo en la medida que el tipo me tenga confianza. Porque si no me tiene confianza, se cierra y no me dice nada, o peor, me miente, mucho peor. Entonces, escúchame, ¿qué consejo le podemos dar a la gente para generar confianza en una conversación, en una negociación, en una conversación difícil? ¿Qué se te ocurre? Mira, hay 4 impresiones que nosotros podemos generar en las personas de acuerdo a la comunicación no verbal. Una primera impresión tiene que ver con el atractivo. Las personas siempre se están fijando en el atractivo. Esto puede parecer injusto para muchos, pero el atractivo crea un sesgo, usualmente un sesgo positivo, se llama el efecto halo. Presumimos que las personas atractivas son más sociables, les perdonamos más sus faltas, etc. Esa es una primera impresión. La segunda impresión es qué tan agradable es. Entonces, en este rasgo de agradabilidad encontramos un fundamento de la confianza. Hay una tercera impresión, y es, esa persona me genera desconfianza, lo veo como un adversario, lo veo como una persona demasiado distante. Y hay una cuarta impresión que es, no me importa, paso desapercibido. Entonces centrémonos en cómo posicionarnos como personas que parezcamos asequibles, agradables. ¿Y cómo lo hacemos? Hay que gestionar 3 elementos. Hay que gestionar nuestro rostro, es decir, el rostro debería parecer relajado, debería parecer con una actitud abierta, es decir, no tener el ceño fruncido. Debería parecer que podemos sonreír, es decir, que esa primera impresión, ese primer saludo contenga un muy buen contacto visual y una sonrisa. La sonrisa abre puertas. Incluso en las negociaciones más hostiles podemos apreciar que las personas y las partes están en un primer contacto sonriendo. Otro tercer elemento tiene que ver con las manos. Las manos deberían poder verse. En este contexto quizás de estos en vivo es muy complicado involucrar las manos, pero las manos deben verse porque las manos están asociadas desde el inicio de nuestras
constitución como tribus, como símbolos de soy inofensivo, no te voy a hacer daño, no estoy ocultando nada. Las manos son importantes. Hay otro elemento también importante que tiene que ver con la orientación del cuerpo. La idea es que cuando yo estoy negociando, mi cuerpo se oriente hacia la persona con la que estoy hablando, con la que estoy interactuando. Es decir, que mi cuerpo no esté apuntando quizás hacia otra parte. Entonces, que mi torso esté apuntando hacia esa otra persona. Y hay un estudio también muy interesante que habla sobre cuáles son las impresiones que causamos en una negociación, qué es lo que nosotros buscamos. Entonces dice, las personas intentan hacer dos ecuaciones. Una, ¿qué tan agradable eres? Por contraposición, ¿qué tan odioso, qué tan distante, qué tan serio, qué tan rígido, qué tan neurótico, qué tan problemático, qué tan defensivo, qué tan reactivo es? La idea es posicionarnos como una persona agradable, es decir, una persona que aunque tiene posiciones firmes, también es una persona con la cual se puede dialogar, con la cual hay una puerta abierta. Recordemos que ser agradable no debe implicar ser débil. A veces las personas, a veces hay como unas ciertas creencias de que yo soy el más duro de todos acá, entonces eso implica que hago mala cara, eso implica que abuso verbalmente de otros, o eso implica que corporalmente intento dominarlos. No. Ahí lo que estás haciendo es dañando toda negociación, porque estás diciéndole al otro, oye, me importan mis objetivos y me importo yo mismo y no me importas tú. Y eso tú sabes que te va a romper la negociación. Entonces ya tenemos una variable de agradabilidad y la otra, ¿cuál es? Competencia. Necesitamos vernos competentes. Entonces para esto es importante lo que nosotros usamos, nuestra ropa, el vestuario, los accesorios, el arreglo facial, el arreglo de nuestra apariencia externa. También están los símbolos que también pueden generar un cierto estatus. Si usas un reloj, si usas una cierta marca, todo eso se asocia al nivel de competencia. Estas serían como las variables que para mí hacen que podamos pensar en una confianza. Y quiero cerrar con esto. Hay algo que se llama la teoría del equilibrio. La teoría del equilibrio, ¿qué nos dice? Nos dice que cuando nosotros conocemos a alguien, nos hacemos como dos preguntas inconscientemente. Tratamos de encuadrar a esa persona inconscientemente. Y esas dos preguntas son, ¿es amigable o no? Que ya lo hemos venido hablando. Y la otra es, ¿quién domina a quién? Es decir, hacemos una ecuación de cuál es el tipo de relación que podemos tener con una persona. Y aunque esto suene en estas épocas políticamente incorrecto, no es lo mismo relacionarse con el dueño del edificio con la persona que cierra el edificio. Son dos relacionamientos diferentes. Entonces, yo creo que ahí ya tenemos bastantes pistas de qué es lo que tenemos que hacer y cómo nos podemos posicionar para generar esa confianza en esa primera impresión. Vos sabés que todo esto que venís comentando, sobre todo la parte de apuntar el cuerpo hacia el otro, es interesante porque si uno está apuntado para otro lado, es como una señal de que si te descuidas, me escapo y me voy corriendo. Exacto. Eso de apuntar el cuerpo para otro lado, a mí siempre me pareció muy importante. Y me alegra que no haya sido a los puntos, a los lugares comunes, como esto de mira fijamente al otro, o obsesiónate con los microgestos. Yo creo, no te quiero meter en la bolsa, pero yo me imagino que vamos a estar muy de acuerdo. Yo creo que cuanto más relajados estemos a la hora de generar confianza, mejor nos va a salir. Porque me he cruzado con gente que, claro, estamos practicando, ¿no? Estamos practicando, bueno, a ver, generar confianza conmigo, y la persona está tan tensa, carburando cómo hacer confianza, que sale mal. Sale mal. Entonces, me alegra que hayas comentado cosas que tienen que ver con la naturalidad. Total. Con la naturalidad. O sea, la mejor forma de generar confianza es, loco, generar confianza, pero de manera natural. Si vos estás relajado, el otro también. Parece importantísimo. Ahora, fíjate esto. Vos me estabas contando todas, vamos a decir, no quiero decir táctica, porque le queda re grande, pero cosas en las que hay que prestar atención para generar confianza, que nos sirven para el antes también, pero nos sirve para el desarrollo de esa conversación que vas a tener, sea una negociación o no, ¿verdad? Ahora fíjate esto, hay una parte también muy importante, seguimos hablando de confianza, que es, como vos dijiste, viste al final, la primera impresión. Yo siempre insisto con esto de prestemos atención en cómo abordamos el tema, cómo abordamos a la persona, cómo abordamos la situación.
Si nos citan en un lugar y llegaron ellos antes, bueno, ¿cómo llegamos? ¿Cómo saludamos? ¿Cómo nos acercamos? Si tenemos que entrar en la oficina del jefe, bueno, estoy apuntando a la puerta y no sé. Si entramos en la oficina del jefe, bueno, ¿qué hacemos cuando entramos? Etcétera. ¿Se te ocurre algo para agregar ahí? Quiero destacar dos cosas de lo que has dicho. Lo primero es efectivamente, la idea es ser naturales. La idea es ser naturales lo más fluidos que nosotros podamos ver. Y acá te quiero traer una teoría de una psicóloga experta en comunicación no verbal que tiene un paper muy interesante que se llama La dimensión vertical del poder. Así se llama, la dimensión vertical del poder. Entonces ella dice que cuando nosotros nos relacionamos con otros, nos fijamos en tres cosas también. Y son tres aspectos: poder, estatus y dominancia. Entonces la idea es que nos contrapone dos cosas. ¿Qué tanta autoridad quieres mandar? Entonces si quieres mandar un mensaje de, oye, yo tengo aquí autoridad y tengo más poder, entonces probablemente tus gestos sean un poco más serios, quizás ya no sonrías tanto. Y nos habla de, también quieres enviar probablemente mensajes de cercanía. Entonces, si tú decides que en esa interacción quieres enviar mensajes de cercanía, entonces vas a sonreír un poco más, vas a estar un poco más abierto, vas a tener una posición más orientada al otro. Y aquí la clave es, cuando estamos muy libreteados, por decirlo de alguna manera, vamos a perder esa naturalidad de la cual tú estás hablando. Y cuando la persona pierde naturalidad, ¿qué va a pasar? Se va a notar rígida, se va a notar tensa y sobre todo va a tener un impacto en su capacidad de escucha. No va a escuchar profundamente. Y la negociación se basa en la capacidad que tenemos de establecer una escucha profunda. Y esa escucha profunda es una completa atención en el otro, tanto en sus palabras como en su comunicación no verbal, como en las emociones que puedo leer que me están enviando. A veces hay muchas intenciones o emociones que no se mencionan, no se hablan, están allí por debajo, como por debajo del iceberg, y tengo la capacidad de poderlas tener. Entonces, esto es un elemento que es importante. Entonces, efectivamente, la naturalidad es un factor que nos hace posicionarnos mejor con la persona. Y hablas también sobre las primeras impresiones. Por supuesto, mira que las personas te están viendo desde el momento en que tú entras a un lugar. Ejemplo, hay muchos contextos de entrevistas laborales donde también hay negociación allí, donde las personas son monitoreadas desde que están entrando al edificio. Entonces uno puede ver cambios comportamentales. La persona quizás está tensa, está nerviosa y te emite comportamientos donde muestra que está nervioso, donde está muy tenso antes y en la entrevista ya llegó como calmado. Entonces uno puede ver allí ciertas relaciones. Esa primera impresión, ¿qué necesitas para eso? Investigar tu contraparte, investigar y tener muy claros cuáles van a ser los objetivos y sobre todo tener una estrategia. La estrategia es cómo me quiero posicionar respecto a esa persona. Y ya con eso el resto es dejarlo fluir teniendo una capacidad de escucha atenta y de poder tener tu contacto visual muy bien con esa persona. Y lo que decías, cuando uno intenta retirarse, cuando uno tiene el cuerpo apuntando hacia otra parte, ¿qué está comunicando? Desinterés. Lo que necesitamos es comunicar completo interés. Estoy para ti en este tiempo completamente, con toda mi atención, con todos los 5 sentidos, estoy acá conectado contigo. Vos sabés que esto de que cuando la persona que, bueno, sobre todo cuando sabemos que estamos reuniéndonos para negociar algo, ¿no? Si vos ves llegar a la otra parte tensa, nerviosa, etcétera, yo me imagino que uno lo primero que piensa es, acá está pasando algo que no me quiere contar. Y ahí yo creo que tenemos un problemón, porque tal vez no pasa nada y estamos tirando con el cuerpo y con nuestros nervios un mensaje que no solo es equivocado, sino que es destructivo para la reunión, la confianza, la negociación, etcétera. Así que me parece importantísimo eso que vos decías recién, bueno, armate una estrategia, loco, si vos vas preparado a la reunión, vas a estar más tranquilo. Bueno, eso lo hablamos nosotros acá y también nos parece importante, sobre todo por la palabra boicot. Para no boicotearte. Si vos vas nervioso a la reunión, te estás boicoteando. ¿Y dónde aparece ese boicot? Aparece cuando el otro te ve nervioso, dice, acá está pasando algo. Y decime si eso no es comunicación no verbal también, ¿no? Es una comunicación que te sale sin querer, pero te estás comunicando que
algo pasa. Y bueno, escucha esto, a partir de eso yo te quiero preguntar algo. ¿Te parece saludable? ¿Te parece? Yo creo que sí, te adelanto. ¿Te parece saludable? ¿Te parece? No, la palabra no es saludable. ¿Nos conviene como negociadores decir, blanquear la situación y decir, che, la verdad que estoy medio, no sé si usar la palabra nervioso, habría que pensarlo mejor, pero ¿te parece buena idea blanquear la situación y decir, che, la verdad que esta reunión me tiene medio nervioso, no veía la hora de verte? ¿Qué opinás vos? ¿Da para blanquear esa situación? Nos puede traer un poco de paz si la blanqueamos. Hablemos de, voy a tomarlo de dos puntos de vista. ¿Qué hacemos cuando vemos a una persona que está nerviosa y cómo muestra que está nerviosa? ¿Cuáles serían esos indicadores? Y aquí vamos a encontrar algo de comunicación no verbal que es interesante. Hay una mala comprensión, una comprensión errónea de la comunicación no verbal, y es que te permite como que un acto significa esto. Y solo significa eso. Por ejemplo, si yo estoy con los brazos cruzados, significa que estoy defensivo frente a ti, que no confío en ti o que estoy demasiado reservado. Y no, los gestos son polisémicos. Eso puede significar que es una posición cómoda para mí o que está haciendo mucho frío. A veces tomamos ciertos gestos como que significan obligatoriamente eso. Te voy a poner un ejemplo. A veces en las negociaciones podemos percibir que las personas estén nerviosas porque tienen gestos adaptadores. Se frotan las manos, se cogen la cara, se pasan la mano por la cabeza, se arreglan la ropa, se humedecen mucho los labios, aprietan la mandíbula. Entonces ¿cuál es la idea? Que tomemos eso como hipótesis. Acá tengo una hipótesis de que esta persona está tensa o está nerviosa, y es una hipótesis. Y como hipótesis la voy a validar. Ahorita te cuento cómo las validamos. Otro tipo de negociaciones, y es cuando yo presiento que mi contraparte no está de acuerdo con algo. Entonces puede tener gestos como estos. Se tapa la mano, se tapa la boca con la mano, se la pone así, o te pone cara así, o te pone cara así. Entonces son como gestos que tú dices, oye, aquí esta persona no está de acuerdo o algo está pasando. Esa es una hipótesis, Entonces, ¿cómo validamos esa hipótesis? A través de las preguntas. Entonces, por ejemplo, si percibimos que nuestra parte está nerviosa o que algo está pasando, le podemos concluir de hablar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te parece? ¿Estás cómodo con lo que te estoy contando? ¿Cuál es tu impresión de todo? Entonces, esas preguntas nos ayudan a validar la hipótesis y nos permite ampliar a partir de lo verbal lo que esa persona está sintiendo. O si la persona está desafiante o como que vemos que está escéptica con estos gestos, la invitamos a que nos pregunte. Mira, ya hablé, me encantaría que me preguntaras, me encantaría que me contaras tu impresión sobre lo que estés contando. Me imagino que tienes muchas ideas respecto a lo que te estoy diciendo. Entonces, construimos a partir de la comunicación no verbal y luego los validamos con las preguntas, y de pronto ahí nos encontramos con sorpresas, porque hay personas que a veces comunican cosas diferentes porque no son buenos comunicadores. Ahora, sobre lo que me preguntas, ¿qué tanto podríamos decir que está bien reconocer un estado emocional? Depende, yo creo que depende de las palabras, porque la negociación es una tensión. Esa tensión implica que vamos a encontrar un punto de acuerdo. Ese es el objetivo, pero a veces hay una tensión, y tú sabes que hay personas que dentro de esa tensión, pues todos buscamos de manera errónea ganar, ganar, yo gano y tú pierdes. Entonces, si damos también demasiada ventaja, puede llegar a ser perjudicial, sobre todo si comunicamos estados muy profundos de cómo estamos, de cómo nos sentimos. Entonces tenemos que ser también un poco finos con eso. Entonces yo preferiría, quizás, en lugar de decir estoy nervioso, poder expresarlo de otra manera, quizás más de una manera cognitiva. Estoy nervioso es una parte emocional, ¿no? Estoy nervioso, pero lo puedo expresar como una parte cognitiva, y es tengo una inquietud respecto a lo que me estás contando. Todo lo que me estás diciendo me deja una inquietud, y es la siguiente. Entonces creo que podemos reemplazar la palabra nervios por la palabra inquieto, y podemos encontrar una asociación. Quizás puedo hacer que la persona no me saque ventaja si yo le digo que estoy nervioso. En cambio, la palabra
me deja inquieto eso que me estás contando, o me siento incómodo con lo que está pasando, o me siento molesto, también lo podemos decir. Eso permite que se abra un poco más la conversación y que no me deje a mí expuesto en que quizás estoy nervioso porque no estoy bien preparado, porque mi posición no es ventajosa, porque la oferta que tengo no es viable, o por muchas cosas. El tema de las palabras de nerviosismo o ansiedad son palabras que en contextos demasiado de negociación dura deberían evitarse. No sé cómo la ves tú, Ezequiel. Yo creo que lo que generalmente sucede con estas cosas que tienen que ver con abrirse en términos emocionales en una negociación, ponen a prueba nuestra autoestima y no quiero decir miedo, pero en principio nuestra autoestima, a ver cuánto nosotros nos la bancamos, decimos acá, cuánto nosotros podemos afrontar situaciones difíciles, ¿no? Primero. Y segundo, la inseguridad, esa es la otra palabra. Y la otra es la inseguridad respecto de cómo puedo llevar yo el proceso, qué tan bueno soy como negociador en esos términos de seguridad, ¿no? Entonces, autoestima e inseguridad. A mí me parece que, como bien vos dijiste hace un rato, si vos tenés una buena estrategia, si vos estuviste trabajando el asunto, si vos ya sabés qué proponer y qué preguntar, y si vos ya estuviste analizando los intereses de la otra parte, hayas estado hablando con ellos, no, capaz que no tuvieron la chance de hablar de sus intereses, pero vos estuviste trabajando y te los imaginás, ya estuviste haciendo un trabajo creativo. Si vos estuviste trabajando, podrías permitirte una apertura emocional, en los términos que estamos hablando ahora, ¿no? Decir, che, loco, estaba esperando esta reunión y pongámosle la tonalidad formal o informal que merezca la reunión, ¿no? Pero, che, la verdad que estoy... Pero bueno, yo creo que no hay que decir nervioso, igual que vos, yo opino igual que vos ahí, hay que usar otra palabra. Pero sí decir, estoy inquieto, estoy ansioso. Tal vez ansioso es una palabra más interesante. Esta reunión me tenía ansioso, por fin llegué acá, entonces la idea es... Yo creo que con eso logro sacarle de la mente al tipo, a la contraparte, que yo me estoy guardando algo para decirle en cualquier momento, que yo ya tengo un as bajo la manga para... ¿Me explico a dónde voy? Como que me atajo de eso, me atajo de que el otro tipo se imagine cosas a partir de mi nerviosismo que tiene que ver con que estoy nervioso y nada más. Pero efectivamente, como decís vos, se puede prestar a que el otro se aproveche de la situación y diga, sí que estás nervioso, bueno, no sé, vamos a ver qué pasa si en vez de pedirle 10 le pido 100. Sí, yo también pienso que pasa eso, pero bueno, por eso es que hay que hacer una buena estrategia y trabajar y pensar y estar preparado para que te propongan 100. Estar preparado para el escenario donde vienen y te tienen un martes 13. Uno tiene que tener la respuesta ahí bien preparadita. Pero me apasiona el tema de las emociones en la reunión de negociación. Me parece espectacular, porque para colmo, como todo lo que tiene que ver con personalidades, depende de la persona que sientes en la situación, la solución que le va a dar al conflicto ese que tiene emocional, ¿viste? Y las palabras que va a usar y cómo va a responder, etc. Por eso que nosotros solemos hacer un ejercicio que online no se puede hacer porque queda feísimo, pero con mucho tacto y ya conociendo a los alumnos, ¿no? Porque nadie se tiene que asustar, tratamos de poner al participante en una situación donde ponemos a prueba la cuestión emocional. Entonces, lo sentamos ahí y, por ejemplo, la contraparte se pone a llorar, o la contraparte se enoja y golpea la mesa, pero el participante no sabe qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, suponete, estamos charlando nosotros, estamos negociando un tema, un tema que le damos ante una hoja, y vos no sabés lo que va a pasar, pero algo emocional va a suceder. Y por ahí
yo me enojo, o el participante que le toque ese rol, y dice, no, de ninguna manera, y golpea la mesa. Por eso es que digo que hay que tener cuidado, ¿no? Cuándo y dónde lo hacemos. Y bueno, la negociación tiene que seguir, a ver cómo lo resolvés. Y vos no sabés qué bueno que está eso. Qué bueno que está eso. No estamos hablando, yo sé que el ejemplo que estoy poniendo a mucha gente le va a decir, bueno, qué clase de entrenamiento de Navy SEAL es ese, pero estamos hablando de que lo solemos hacer en eventos que duran más de 8 horas, nos juntamos 2 días, o bootcamps de un fin de semana, cosas así, donde ya se conocen los participantes y demás. Pero el más entretenido es aquel en el que la cosa no pasa por el ojo, sino que pasa por la tristeza. Ponele, bueno, vos sos una pavada, voy a usar de ejemplo, pero vos sos el dueño del departamento que yo alquilo y me venís a decir que aumenta el alquiler una barbaridad, o bien, ¿ustedes en Colombia dicen alquiler también o dicen rentar? Rentar, arrendar. Entonces vos venís y me decís, bueno, la renta se multiplicó por 4 a partir del mes que viene, o peor, lamentablemente no podés alquilar más ahí, y yo vengo y me pongo a llorar y te vengo a decir que tal familiar está enfermo, o que yo estoy enfermo, o que se me murió una mascota, lo que sea, y bueno, ¿y vos qué haces? Resolvelo. Vos tenés libre acción. Le podés mantener el alquiler, le podés aumentar menos, podés mantener la cuestión como viene, y bueno, ahí se involucra lo emocional y cada persona reacciona como puede. Entonces cuando se me acerca alguien y me dice, che, Ezequiel, yo tengo problemas cuando voy a negociar porque me pongo muy nervioso, por ejemplo, le voy a pedir un aumento de sueldo a mi jefe y me pongo muy nervioso, y hay personas que lo superan bastante fácil y rápido, y con la misma práctica de ponerse en esas situaciones se le va el nerviosismo, y hay otras personas que no, che, que no pueden y tiemblan y se les seca la boca y les empieza a temblar la cara, ¿no? Cuando piden algo, y me parece espectacular. Y me parece muy importante que opinen sobre el tema, bueno, psicólogos y gente que esté revisando los libros desde ese aspecto. Y justamente una de las cosas que yo te quiero preguntar también en este vivo es, enlazándolo directamente, a mí me parece que un buen negociador, o alguien que se quiera llamar buen negociador, yo me preparo, qué sé yo, tiene que tener ciertas características. Y en general, las personas que recién se acercan al tema o lo tocan así de costado, creen que el mejor negociador es el que manipula con más facilidad a las personas, ¿no? Y el que mejor miente, el que mejor engaña, el que mejor puede simular sus propias caras, ¿no? O sea, yo te digo que vos sos el mejor, pero en realidad te odio y no te das cuenta porque pongo una cara. Bueno, yo me doy cuenta que hay mucha gente que cree que el mejor negociador es ese. Bueno, yo opino que no. Yo opino que esa es la parte fácil de la movida. Yo creo que la parte difícil es cuando tenemos que hablar de la verdad, de lo que verdaderamente nos pasa y de lo que verdaderamente queremos. Ahí es donde se pone más difícil el asunto. Entonces, una de las características que yo creo que tiene que tener un buen negociador es poder decir malas noticias de la mejor forma posible desde lo emocional. No sé si me explico bien lo que quiero decir. Porque mentir miente cualquiera, me parece a mí. Un poco de práctica y ya está. Pero decir la verdad muchas veces es más difícil. Entonces vos, con tu expertise de, bueno, programación neurolingüística, comunicación no verbal, psicología, ¿qué crees que un buen negociador debería adoptar en su caja de herramientas de habilidades para lograr los mejores acuerdos? Has hablado de varios temas, entonces voy a tocarlos rápidamente. Usualmente se nos enseña en las escuelas de negociación que la negociación es un proceso para llegar a acuerdos de manera racional, sería un proceso racional, es decir, un proceso cognitivo estratégico. Sin embargo, estamos obviando una gran parte de lo que nos constituye como seres humanos, que son las emociones. Las negociaciones involucran muchas emociones y de hecho
las negociaciones se basan más en emociones que en lo racional. A veces la gente cede más rápido, llega a más acuerdos o a veces incluso en desventaja por un tema emocional, por nerviosismo, por ansiedad, por apresurarse o porque tomó una decisión impulsiva, entonces le dio rabia, le dio tristeza, se salió de sus papeles y perdió todo el tema. Entonces, la negociación podríamos llegar a un acuerdo que involucra elementos racionales, que son tus objetivos, lo que quieres lograr, lo que estás dispuesto a ceder, y los elementos emocionales, que son aquellos que también necesitas administrar. Claro, cuando nosotros estamos en desventaja, somos más proclives a que las emociones salgan, a que salgan emociones de defensividad, de reactividad y demás. Como negociadores es preciso que estemos atentos a eso, tanto como las emociones que estamos sintiendo, tener la capacidad de ponerlas sobre la mesa, y ahí podríamos hablar quizás de una discusión sobre qué tanto hay que ser vulnerable y qué tanto de pronto esa vulnerabilidad puede mostrarnos como débiles. Cuando yo me muestro débil en una negociación, me van a sacar toda la ventaja que te imagines, toda la negociación, así que tengo que mostrar que con mis recursos tengo una mano fuerte y que tú también tienes que ceder y que también me tienes que dar cosas, así como yo también te puedo dar cosas. Y en ese sentido ponías el ejemplo de la renta y demás, y que la persona quizás lloraba y demás. Hay lo que se llama pues la manipulación emocional, ¿no? Y a veces las negociaciones, y eso sucede incluso en las parejas o negociaciones laborales, hay mucha manipulación emocional, y la manipulación emocional lo que busca es impactar mis objetivos, que mis objetivos bajen, que yo pueda ceder más y que la persona que me está manipulando logre ganar más. Entonces tengo que mantenerme muy atento a si esas emociones son genuinas y expresan una necesidad, o si esas emociones se basan en una manipulación que la persona está ejerciendo sobre mí, ciertas jugadas, y tú mencionabas esa palabra, ¿no? Manipulación. Hay personas y hay negociadores que manipulan. Yo caracterizo la manipulación con varias cosas. Número 1, busco sacar ventaja yo y que la contraparte pierda. Número 2, oculto información que a mí me conviene y que perjudica a la otra parte. Y número 3, busco aprovecharme de la otra persona y no servir. En la negociación ganar, ganar, cuando no hay manipulación, servimos. Yo te ayudo, tú me ayudas, es recíproco. La idea es que en lugar de manipulación podamos ser más persuasivos, que logremos convencer a las personas utilizando armas no manipuladoras para sobre todo, ¿sabes para qué? Para que los resultados que yo tenga no sean solamente en el corto plazo, sino que construya una relación en la cual en el largo plazo haya confianza construida, haya credibilidad y podamos seguir negociando. Las personas manipuladoras ganan la primera vez, pero no la segunda, porque ya su mecanismo se detectó y ya les toca irse con otra persona, porque es un efecto de corto plazo, deteriora tu reputación. Ese es un punto que también es importante. Habilidades que debe tener un negocio. Bueno, y también quiero cerrar con algo. Hay un libro que les recomiendo, que seguramente también tú lo habrás recomendado en su momento, que se llama Rompe la barrera del no, de un autor que se llama Chris Voss, y él habla ahí de una habilidad emocional, lo llama empatía táctica. Entonces él combina las dos, la empatía, pero ojo, táctica. Tienes que saber cómo mostrar las emociones, cómo ponerles nombre a las emociones y cómo indagar por las emociones que siente el otro. ¿Cómo te sientes? Me da la impresión, no sé si me equivoco, que estás molesto por lo que te acabo de decir. Entonces también con mucho cuidado ir haciendo esas aproximaciones hacia las emociones. Me da la impresión que lo que acabamos de acordar te frustra un poco, no te siento tan satisfecho. Me encantaría que me contaras. Entonces ahí estoy de manera respetuosa explorando una reacción que estoy viendo a nivel emocional. Entonces, para cerrar y no hacerlo más largo, creo que el punto es: necesitamos capacidad estratégica, capacidad de fijar objetivos, capacidad de estudiar a nuestra contraparte, y necesitamos tener una sensibilidad emocional que nos permita poder gestionar nuestra primera impresión, nuestra comunicación no verbal, y poder gestionar esa empatía que podemos sentir hacia qué está sintiendo el otro. ¿Será que sí está de acuerdo conmigo? ¿O será que se dio de mala gana? ¿O será que quedó con algún tipo de resentimiento? ¿Será que todo está sobre la mesa o falta indagar un poco más? Esas serían las habilidades. El asunto de la empatía en la negociación es brutal. Acá lo tratamos bastante seguido, es un tema recurrente, y a mí me gusta traerlo sobre todo porque noto que no es tan sencillo entender de qué se trata
empatía. Y a mí me gusta decir, no vamos a hablar de eso ahora, pero lo quiero dejar a modo de próximamente, ¿por qué no? Pero una de las cosas que me preocupan de la empatía es que yo escucho gente hablando sobre la empatía. Esto va a sonar muy pedante porque yo no soy dueño de la verdad, pero genuina y profesionalmente me preocupa que empatía es cuando yo me pongo en los zapatos del otro, ¿sí? Y no me alcanza. No es eso empatía, porque no tiene que ver con vos, tiene que ver con que comprenda lo que le está pasando a la otra parte. Y si esa comprensión necesita de que vos, todo tu ser, con tu pasado y tus vivencias, y tu familia, y la escuela a la que fuiste, y los amigos con los que te rodeás, que esa persona esté viviendo lo que está viviendo la otra parte, y medio como que no va a salir muy bien. Y bueno, y se arman unas discusiones muy interesantes cuando traigo ese tema, porque claro, termina siendo difícil de definir qué es empatía. Se complica un montón, y una de las conclusiones que no siempre, pero generalmente sucede es que, bueno, entonces no tenemos muy claro qué es empatía. Entonces, ¿cómo somos empáticos si no sabemos qué es? Hermoso, me parece genial, me parece buenísimo el tema de la empatía. Yo ahí te pero pondría, quedará para otro momento. ahí te pondría, Dale. perdón que te interrumpa, te pondría quizás una definición que a mí me ha ayudado mucho. Y es, la empatía tiene como dos planos, un plano racional y un plano emocional. Y uno tiene que escoger en cuál se quiere meter. Entonces, el plano racional es que yo comprendo cómo tú te sientes, comprendo que estés frustrado, que estés contento porque tuviste un muy buen resultado, o que estés triste porque algo pasó, o que estés ilusionado. Lo comprendo. Comprendo porque te escuché atentamente y a partir de ahí tengo una comprensión de cómo tú estás. Y hay otra parte que es la empatía emocional, y es que yo me siento como tú te sientes. Y entonces, si tú estás triste, me siento triste. Si estás feliz, me siento realmente feliz y me alegras el día. Si me siento ilusionado, me ilusiono contigo y me ilusiono también el resto del día. Si estoy con rabia, me contagio de esa rabia. Y a veces las personas no saben distinguir una cosa de la otra. Y el extremo de la empatía es muy peligroso porque las personas que son extremadamente empáticas son muy susceptibles a la manipulación. Y ahí está la tétrada oscura, el maquiavelismo, el sadismo, los psicópatas, los maquiavélicos se aprovechan de personas altamente empáticas, personas que tú les dices algo y ya lo sintieron en su alma muy profundamente. Y hoy estamos en la época de la hipersensibilidad, nos afectamos mucho por todo. Entonces a veces tenemos que hacer como esa distinción, a veces solamente hay cosas que yo tengo que comprender, pero que no necesito involucrarme emocionalmente. Yo comprendo que una persona tenga una necesidad, trato de ayudar en lo que pueda, pero no es un tema con el cual me desborde. La empatía a veces puede llegar a ser desbordante y puede ser perjudicial porque puede operar en contra de mis propios objetivos e intereses. Sí, ¿sabes que sí? Y vos sabés que caramba, y yo quería apuntar a los 46. Álvaro, esto se me pasó volando, así que vamos a tener que juntarnos de vuelta, ¿eh? Fue volando, te digo una cosa más. En Argentina está pasando algo muy interesante, que es que entre muchas cosas, ¿no? Pero está pasando algo muy interesante, que es que se está, lo quiero decir lo más rápido posible, se está castigando mucho todas las ideas progresistas que hubo en los últimos, tal vez 20 años, ¿sí? En los últimos 15 años seguro. Se está castigando mucho las ideas progresistas en términos del tipo, bueno, macho, se pasaron de progres y miren cómo estamos, ¿no? Y esto que estabas diciendo me hizo acordar a eso, me hizo acordar a seamos empáticos, ¿no? Igual mi preocupación es que entendamos de qué se trata la empatía y ser empático, ¿no? Pero seamos empáticos, pero cuidado, no nos pasemos de mambo. Me gusta eso. Es muy importante tenerlo ahí a flor de piel y cerquita para leerlo seguido. Seamos empáticos, pero con cautela, con cautela. Álvaro, ¿cómo te sentiste? ¿Estuvo bueno esto? Excelente, me encantó, se me ha pasado el tiempo volando, creo que hemos hablado temas que merecen profundización, que creo que podríamos seguir hablando de muchos de estos temas que nos acaban de emerger, la empatía, la comunicación no verbal y demás, pero encantado de compartir este rato contigo y con las personas que se han ido conectando. Vamos a ir tanteando a ver si la gente
le interesa que hayan dos personas hablando de esto y escuchar. Y quién te dice, capaz que el día de mañana hacemos algo más interesante con participación de la gente, qué sé yo. Vamos a ver. Pero sí, yo también me sentí muy cómodo, la verdad que aparte fuiste muy generoso, nos contaste, nos recomendaste libros, nos comentaste autores, papers. Te agradezco mucho, Álvaro, y perdé cuidado que nos vamos a estar viendo de vuelta entonces. Muchas gracias, Ezequiel. Cuenta conmigo y encantado de estar aquí en este tu espacio. Y como te digo, hace 3 años usaba casi el Instagram y pues me antojó tu invitación. ¿Quién te dice? Capaz que esta es una señal para que vuelvas. Sí, sí, sí. Volvé, Total. volvé. Lo voy a hacer. Te mando un abrazo muy grande, muchas gracias. Un abrazo, Ezequiel, un abrazo a todos los que también han estado conectados y hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao.